Hola mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos esta tarde de viernes al programa Discípulos de Cristo. Disculpen que hayamos cambiado el horario, pero por temas técnicos tuvimos que hacerlo. Pero aquí estamos, hermanos, aquí estamos dispuestos para toda buena obra. Hoy día traigo un tema bien eh, crucial, bien profundo, yo diría, es un tema que nos va a llegar a todos, hermanos, pero principalmente a aquellos que han sido puestos en puestos importantes dentro de una iglesia, hermano. Porque muchas veces nosotros los cristianos creemos que aquellos hombres que están, no sé, pues, pastoreando, que son obispos, que son predicadores, ya sea evangelistas, sean apologetas, que que defienden el Evangelio, muchas veces, hermano, lo que ocurre es que se olvidan que la vida cristiana es personal y que lo que vivimos en el principio con el Señor debe ser, debe ir creciendo, no decreciendo. Muchas veces, hermano, nos encontramos hoy en día con gente en el Evangelio que partieron muy bien, pero luego se desinflan. Además, hoy día, hermano, a través de la tecnología, ¿cierto? A través de las redes sociales, podemos ver cómo mucha gente está predicando el Evangelio. Y mucha gente enseña muchas cosas que son importantes. Pero muchas veces esa misma gente, hermano, que enseña estas cosas, se preocupa tanto del conocimiento, del aprender de Dios para poder enseñar, que se olvidan de sí mismos. Y que no nos ocurra esto a nosotros, hermano. Que no te ocurra a ti si estás escuchando en la radio el programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, hermano. Debemos estar constantemente mirándonos. Amén. Bien, para comenzar vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que seas tú hablando, Señor. Porque solo tú tienes la inteligencia, la sabiduría, Señor, que yo no tengo, Padre. Yo te ruego, Padre, que nos hables, Señor. Que si estamos en error, tú nos saques, Rey, de allí. Y podamos cambiar y ser conforme a tu palabra. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Este es el tema de hoy día, pues entonces yo quiero poner como título de idea cómo vive un cristiano o un discípulo de Cristo, cuáles son las cosas importantes en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, hermano. Porque sabes, con el tiempo, hermano, nuestra sensibilidad hacia el pecado debe ser mayor y no al revés. Porque se supone que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces cuando estamos en pecado, Él nos alerta, Él nos muestra. Entonces, hermano, para no tengo un texto central, pero quiero mostrar unos textos aquí, hermano, que a través de todos los programas que he hecho, estos textos ya los he tocado, pero me di cuenta, hermano, que estos dos textos lo que muestran es a personas que están dentro de una iglesia haciendo cosas que supuestamente son cristianas y que todo el mundo puede asumir que ellos son cristianos. Hermano, hoy día podemos ver a muchos predicando el Evangelio, algunos con una buena doctrina, ¿cierto? Otros totalmente desviados.
Los famosos falsos profetas, ¿verdad? Que no enseñan conforme a la Escritura. Tuercen la palabra, ¿cierto? Generalmente para su propio beneficio. Muchas veces la gente tuerce la palabra para llevar a otros al error. ¿Para qué, hermano? Con un solo objetivo: obtener beneficios para ellos, llenarse las carteras de dinero, tener un futuro asegurado. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Y Jesús fue claro en eso, hermano. Y dijo: no puede tener dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás el otro. Nosotros los cristianos tenemos un solo Señor y su nombre se llama Jesucristo de Nazaret, hermano. Y tengamos o no tengamos dinero, le alabamos igual, porque lo que nos importa, lo que cuenta para nosotros es la presencia de Él en nuestras vidas, ¿verdad? Pero bien, eso lo tenemos claro. Hoy quiero hablar, hermano, de aquellos que tienen una muy buena y perfecta doctrina, aquellos que a los ojos de los hombres son hijos del Señor, pero en realidad no conocen a Cristo. No ha habido un arrepentimiento ni una confesión genuina. Es decir, hermano, no debemos olvidar jamás, hermano, que Dios lo que mira es el corazón del hombre, no las obras simplemente. Porque podemos estar llenos de obras, hermano, y estos dos textos ratifican lo que estoy diciendo, los que voy a leer ahora, hermano. Puede estar lleno de actividades cristianas. Podemos predicar, podemos cantar, podemos sanar, podemos evangelizar, llevar a otros a Cristo y aún estar viviendo en pecado, viviendo lejos de la voluntad de Dios. Este es un tema muy delicado, hermano. Ha habido gente, hermano, muy famosa que ha dejado la fe, que ha caído en el pecado, pero no han reconocido. No han confesado su pecado, hermano, y esto es terrible. Pero de eso vamos a hablar hoy día, hermano. ¿Cómo vive un cristiano, un discípulo de Cristo? Como les decía, voy a leer dos textos que reflejan a personas que están dentro de la iglesia trabajando para Cristo, supuestamente. Y dice Apocalipsis 2 del 1 al 5, dice: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Señor Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ese es un texto, ¿cierto? Claro, preciso, hermano. Aquí hay alguien que trabaja mucho para el Señor, que sufre por el Señor, que tiene paciencia, que entiende la doctrina, pero que no ama al Señor como el Señor merece ser amado. Recordemos, hermano, que el único digno es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Guarda allí esa palabra arrepentimiento, hermano, porque esa palabra es clave en la vida cristiana. Esa palabra arrepentimiento, hermano, debe estar diariamente en nosotros. Recuerda, hermano, que el pecado no es algo simplemente físico. El pecado,
es espiritual y luego sale hacia afuera. Pero Jesús dijo, si tú ya miraste a una mujer, la deseaste en tu corazón, tú ya pecaste. O si tú trataste a un hermano de tonto, fatuo, torpe, ya eres culpable de asesinato. Así de profundo es el Evangelio, hermano. Y Cristo, hermano, Cristo, cuando viene a tu vida, Él quiere hacer todas las cosas nuevas desde el interior, hermano. Luego está Mateo 7 del 21 al 25, que dice algo similar a: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. En otras versiones dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Alguien pecador es alguien que hace el mal. Por tanto, y quiero leer lo que sigue porque es importante esto tenerlo claro, hermano. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Te das cuenta que aquí tenemos gente de iglesia? Gente que dice ser cristiana, pero que claramente Jesús no los conoce. Todo esto tiene que ver, hermano, con poner en práctica lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. La palabra tú no la puedes estudiar, leer, simplemente para enseñar. Porque lo que Dios busca es tener una relación contigo, es tener una relación conmigo a través de su palabra. Pero ¿cuál es el problema hoy día, hermano? Que mucha gente, hermano, que mucha gente predica para los demás, pero no se predica a sí mismo. Al analizar lo que Jesús está diciendo, hermano, porque, mira, antes de lo que acabo de leer en Mateo 7, ¿cierto? Jesús está hablando, está diciendo de los falsos profetas, de aquellos que no enseñan o no practican lo que enseñan. Porque un falso profeta no es aquel que dice mentiras simplemente, sino que aquel que habla, dice algo y no lo hace. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que no está pegado a la vid, es decir, a Jesús, no puede producir buenos frutos. Y esto es muy importante entenderlo. Al analizar, hermano, lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, me surge esta pregunta. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Solo de las obras simplemente? ¿O de lo que ocurre en el corazón del hombre? Porque aquí vemos gente, hermano, en los dos textos que acabo de leer, en Apocalipsis y Mateo, vemos gente trabajando para Dios. Recuerden que, no recuerdo si fue Juan, hermano, o Jesús que dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo reconocemos un verdadero discípulo de Cristo, hermano? ¿Por cómo predica?
Fíjate que la Biblia dice de Moisés, primero que nada, el cual fue un siervo de Dios, ¿cierto? Que él no hablaba bien. Incluso Aarón tenía que hablar por él. Era torpe al hablar. Fíjate que Pablo era torpe al hablar igual. En 2 Corintios 11 del 5 al 6 dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, en otras versiones dice, aunque sea torpe en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. ¿Habrá alguien, hermano, y no quiero exaltar el nombre de Pablo, obviamente, dejando a Cristo afuera, ¿habrá alguien que haya trabajado tanto por expandir el Evangelio que Pablo? Muchas veces, hermanos, nosotros definimos los ministerios de las personas por cómo hablan, por cómo con la elocuencia que exponen la palabra de Dios. Pero debemos mirar sus vidas también. Debemos mirar nuestras vidas. Porque nosotros podemos ser muy elocuentes, hermano. Podemos ser muy capos en la Biblia. Pero fuera del púlpito podemos tener una vida desastrosa. Y es lo que la Biblia enseña, hermano. La Biblia enseña, hermano, que nosotros somos seres caídos, débiles ante el pecado. Entonces, no pensemos, hermano, que porque enseñamos, porque estamos predicando, ya nada nos puede tocar. El mismo apóstol Pablo dijo dijo, no recuerdo en qué libro, dijo, el que esté firme, cuide de no caer. Pero ¿qué pasa cuando tú eres un predicador famoso? ¿Un famoso defensor del Evangelio? ¿Estarás preocupado de ti? Deberías estarlo. Mayormente. Porque si tú estás compartiendo la verdad, si tú quieres expandir el reino de Dios, el enemigo va a lanzar los dardos a ti. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado, hermano, del diablo. Entonces el enemigo, hermano, va a buscar tus debilidades, va a buscar mis debilidades, para hacerme caer. ¿Sabes por qué? Porque cuando cae un gran predicador, ¿qué pasa con los seguidores? Obviamente, si esos son seguidores de Cristo y no de un ser humano que es capo, que es inteligente, que se expresa muy bien, que es muy sabio, van a continuar en la carrera. Pero ¿qué pasa con aquellos que ponen los ojos en esos hombres? Dejan el Evangelio. Últimamente han caído personas, hermanos, muy importantes dentro del mundo cristiano. Pero si tú estás en Cristo vas a entender. ¿Cómo reconocemos un verdadero discípulo de Cristo? ¿Por cómo predica? No, simplemente. La vida cristiana es mucho más que predicar, hermano. La vida cristiana es el día a día, el minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cómo le respondes a tu esposa? ¿Cómo lo tratas a tus hijos? ¿Cómo eres con tus colegas? ¿Cómo eres en todos lados, hermano? Porque fíjate que si tú eres cristiano, estar en la iglesia o estar fuera de la iglesia es lo mismo. ¿Por cómo canta alguien, hermano? Hoy esa persona canta tan hermoso, es un hombre de Dios. No hace mucho hay un pastor de Hillsong, creo, que dejó la fe, hermanos. Dijo que se sentía feliz ahora porque el Evangelio le exigía mucho, se sentía presionado. Yo no quiero enjuiciarlo, hermano, pero si alguien se siente presionado por el Evangelio, no ha entendido nada. Porque Jesús vino a libertarnos, hermano. Vino a darnos libertad,
a sacarnos de la cautividad, del pecado, pues hermano. Por la obra que desarrolla en su comunidad trayendo a otros a Cristo, ¿conocemos a esa persona simplemente? Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermano? Por lo elocuente para defender el Evangelio y la palabra de Dios. Como les decía, hermano, he escuchado mucha gente que sirve a Cristo ha caído. Y gente importante, gente con años en el Evangelio. Se sintieron seguros. El pecado ya no me tocará. Y lo han encontrado en su pecado y lo han probado y no lo reconocen. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que hay gente que está en la iglesia y creen que porque se arrepintieron una vez, ahora no hay que preocuparse del pecado. Hay que preocuparse del pecado del hermano y del mundo. Yo ya estoy listo para irme al cielo. El pecado ya no puede más contra mí. Cristo está conmigo y soy más que vencedor. Error, hermano, son tantas nuestras debilidades que necesitamos a Cristo cada día, cada instante para poder mantenernos y crecer en santidad. Diga el débil, fuerte soy. Pero primero debemos reconocernos como hombres débiles frente al pecado. No como gente que nos vamos a exponer a pecar, pues, hermano. El cristiano debe huir del pecado. En Juan 15, del 4 al 5, dice, mira, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es permanecer en Cristo, hermano? Permanecer en Cristo, hermano, es estar mirándonos constantemente a nosotros mismos. Porque somos débiles, hermano, y la caída de muchos siervos cristianos confirma esta realidad. Somos pecadores, hermano, en bancarrota espiritual que necesitamos la obra sobrenatural de Dios y que habite el Espíritu Santo en nosotros. Y hermano, esta obra de Dios en nuestra vida solo terminará cuando hayamos dejado este mundo. Mientras estemos aquí, la lucha será constante y diaria. Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero no me puedes decir, hermano, no puedes decir que no has sido tentado. No me puedes decir que hoy día no pecaste. Mientras estemos aquí, la lucha será constante. La palabra que predicamos, hermano, no es solo para los hermanos, también es para nosotros. Una de las cosas, hermanos, que nunca hacían los fariseos, que nunca hicieron los estudiosos de la ley, es que nunca se arrepintieron y menos confesaron sus pecados. Arrepentirse, hermano, es cambiar, es ser diferente. Si tú has tenido un encuentro con el Señor, el cambio es inevitable. Él dice que te da un nuevo corazón. Empezamos, hermano, a disgustar las cosas de Dios y no las del mundo. En Mateo 3, del 8 al 10, mira lo que dice Jesús. Haced pues, Jesús fue, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús le está hablando aquí a los fariseos.
Aquellos que se suponían, hermanos, que tenían las ganas de hacer la voluntad de Dios, no estaban ni ahí con su pecado. Ellos ya se consideraban parte del reino de Dios. No les interesaba pecar, volver a pecar, en contra de sus hermanos, en contra de Jesús. Nunca lo vieron. Por eso Jesús dijo, yo vine a dar vista a los ciegos, pero también vine a quitar la vista a aquellos que ven. ¿Cómo está nuestra relación con el pecado hoy día? Si bien es cierto, hermano, el pecado va disminuyendo en nosotros, debemos estar siempre atentos. Porque me va a decir que ya no pecas, hermano. Ya eres santo por causa de Cristo, sí. Pero hay otra santidad que debemos cuidar nosotros. Que debemos cuidar con temor y temblor. Nuestra salvación, hermano, debemos cuidarla con temor y temblor. No andar, hermano. No andar tan relajado. Como que no, a mí ya el pecado no me toca. Jesús me hizo libre. Una de las cosas que yo no hago, hermano, ahora, que sí hacía cuando estaba en el mundo, era ir a las discotecas, pues, hermano. No voy a ir ahora. ¿A qué voy a ir a buscar allá? No me voy a ir a meter a un depósito de copete, pues, hermano. Así que, ¿qué voy a ir a buscar ahí? El pecado. Mis deseos carnales. Pero para eso tengo que estar pegado a la palabra. Pegado a Cristo, hermano. ¿Cuál es tu pecado, hermano? Porque tú y yo tenemos debilidades y a veces distintas. El dinero, las mujeres, algún vicio. Cristo murió por ti. Pero tener eso en cuenta significa estar fundado en la roca y no en nuestras obras y no en lo que estamos haciendo para el Señor. Una de las primeras cosas que hace el cristiano, que hace el discípulo, hermano, es que confiesa sus pecados. ¿Y qué significa confesar, hermano? En griego la palabra es homologueo, que significa decir lo mismo, decir el Espíritu Santo te dice, estás pecando, tú dices, amén, estoy pecando. Primera de Juan 1 del 5 al 10 dice lo siguiente, hermano. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Está diciendo, hermano, que si decimos que no tenemos pecado y que estamos bien ahora y todo perfecto, somos mentirosos. Nos estamos engañando. Y Cristo no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién te limpia todos los días? Si decimos que no hemos pecado, se me estaba quedando un versículo, hermano, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le confesaste tus pecados al Señor? Pero estoy hablando de verdad.
de verdad, mírate, mirémonos, qué está mal, qué estamos haciendo mal. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A lo mejor la traba la ponemos nosotros mismos, hermano, en no querer reconocer. ¿Sabes? Estoy viendo un programa con mi hijo que se llama, que tiene que ver con un cocinero que llega a los restaurantes y les muestra el estado que está su restaurante. ¿Por qué les va mal? Y toda la gente no le gusta. Pero si el Espíritu Santo, hermano, está en nosotros y Dios nos dice que hemos pecado, no nos queda más que confesarlo, decir amén, Señor. Cámbiame, restáurame, sana, sana este corazón pecador, este corazón oscuro que tiene la inclinación hacia el mal, hacia el egoísmo, hacia la ambición, la vanagloria. Dios quiere, Dios quiere bendecirnos, hermano. Pero para eso, primero tiene que bendecirte con la salvación. Y todo lo demás viene por añadidura, hermano. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, hermano. Mira, para el mundo pecar es normal, pero para nosotros no, pues, hermano. Y si estamos pecando, digámosle al Señor, yo no puedo con esto. Ayúdame, sálvame, guíame. No es fácil, hermano, no es fácil dejar el pecado, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando tú crees que tú tienes la fuerza para vencer el pecado, jamás lo vas a poder dejar. Pero si tú crees que Jesucristo murió por ti y lo confiesas con tu boca, el Señor puede hacer una obra maravillosa en tu vida. Te puede quitar aquel vicio, te puede quitar esos deseos, hermano. No sé, de engañar a tu esposa, de drogarse, porque Él es milagroso. Y el mayor milagro que puede hacer Él es salvarte. Y ahí tú verás, hermano, cuán pecadores somos. Entonces, hermano, ¿tú quieres reconocer a un cristiano? ¿Quieres saber cómo vive un cristiano? Un cristiano vive confesando sus pecados. Vive arrepintiéndose. Porque le fallamos al Rey. Porque a veces mentimos. No, ahora ya no, hermano. A cara descubierta, si Dios nos conoce, hermano. ¿Para qué ocultarnos? ¿De qué? ¿Dónde podríamos ocultarnos de Dios? Imposible, ¿cierto? Santiago 5:16 dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mira qué importante, hermano, tomar a un hermano y decirle, ¿sabes? Yo estoy en pecado. Ayúdame a orar. ¿Por qué? Porque no puedo. Cada vez que el diablo me tienta, yo caigo. Y el Señor te levantará.
Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, hermano. Pero si tú no confiesas, si tú te lo guardas para ti nomás, y hay que sepa tu familia, pero no lo sabe la iglesia, hermano. No estoy diciendo anda y cuéntaselo a toda la iglesia, pero cuéntaselo a un hermano. No estoy diciendo, hermano, que seamos como la iglesia católica, pero la palabra es clara aquí, hermano. Pídele a alguien que ore por ti. A lo mejor no es necesario que le digas cuál es tu pecado, pero dile que ore por ti. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que reconociste un pecado en ti? Pero de verdad, que te sentiste horrible, que te sentiste un Judas, un Pedro negando a Jesús. Porque el pecado, hermano, en nosotros produce dolor. Y eso, hermano, es la diferencia con el mundo. Y no quiere decir que somos mejores que el mundo, porque no, hermano. De hecho, Jesús llamó a lo vil y menospreciado. No, no somos mejores. Pero somos distintos. Cuando Jesús está en nosotros, somos distintos, hermano. El mundo, hermano, puede cometer miles de errores y jamás lo va a reconocer, jamás. Pero un cristiano está constantemente reconociendo su falla, su pecado, sus errores. Ahora, hermanos, si nosotros vemos que alguien ha pecado, ¿lo vamos a dejar así? Debemos ayudarle. Porque tú y yo sabemos el dolor que produce, la angustia que produce fallarle al rey. La esclavitud que produce el pecado, hermano. Hermanos, si nosotros cuando queremos compartir el evangelio con alguien, hermano, no es que seamos canazas, no es porque nos creamos mejores, es porque queremos ayudarte. Es porque queremos mostrarte el camino, el verdadero camino, las bienaventuranzas de Cristo, hermano. Bienaventurados, hermanos, los que son perseguidos por causa de mí, dice el Señor. Venir al cristianismo, hermano, es venir a reconocer que no somos nada delante de Dios, que somos una basura, que solo Cristo nos puede limpiar y cambiar y poder tener entrada a la presencia de Dios. Mira lo que dice en Santiago 5 del 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. No te enojes si un hermano te exhorta, si un hermano te quiere ayudar, porque Dios puede obrar allí. Pecamos todos los días, hermano. Fallamos todos los días. Lo que nos sostiene es la gracia de Dios. La cruz de Cristo, quien vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Cuando Dios mira, Él ve a su Hijo, quien pagó tu pecado y el mío. Pero jamás, jamás debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. El no reconocer nuestras fallas, hermano, nuestros pecados, nos hace hombres soberbios delante de Dios. Y tú y yo sabemos que el Señor a los soberbios los mira desde lejos. Salmo 138 se dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Hermano, si tú llevas años en el Evangelio y te estás dando cuenta que sí has fallado, hoy le puedes confesar al Señor tu pecado y Él te puede liberar. Él te puede cambiar. Él te puede hacer un hombre distinto.
Entonces, número uno, hermano, aquel que es discípulo de Cristo él confiesa su pecado, él se arrepiente. No simplemente predica bonito, no simplemente canta, no simplemente evangeliza. Él confiesa sus pecados, reconoce sus errores. Le dice, sí, Señor, estoy mal. Porque somos débiles, hermano. El error, hermano, es pensar que tú eres fuerte. Y el enemigo lo que busca es eso. Muchas veces por eso él te sube y te sube el orgullo. Como diciéndote, oye, que eres buen predicador. Oh, no, la embarraste. Y sube el orgullo, hermano. No. Ese orgullo debe mantenerse bajo la cruz de Jesús. Bajo los pies de Cristo. Los soberbios no tienen entrada al reino de los cielos, hermano. Solo los humildes. ¿Qué es ser humilde? Saber quiénes somos. Y somos gente pecadora, que buscamos constantemente agradar a Dios, todo el día agradar a Dios, y confesamos cuando no lo hacemos. Lo otro que hace el cristiano, hermano, está constantemente examinándose y viendo si nos estamos pareciendo a Cristo. Vamos cambiando, hermano. La palabra nos tiene que ir cambiando, porque la palabra tiene poder, hermano. La palabra nos muestra, hermano, si estamos caminando realmente en la palabra. Entonces debemos examinarnos. Pero ¿qué hace generalmente el cristiano? Cuando está leyendo una palabra está pensando en el otro. Está pensando en el pecado del hermano, en el pecado de la hermana. Hermano, si Dios te llamó a estudiar la palabra, si Dios te llamó a predicar, es porque primero Él te quiere hablar a ti y luego a los demás. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor, hermano. El día que olvidamos eso, empezamos a creernos el cuento. Empezamos a creer que nosotros somos los inteligentes, los capos. Si no fuera por la gracia del Señor, hermano, quizás dónde estaríamos. Peor que el mundo. Es solo por su gracia. Un don inmerecido. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Te has examinado conforme a la palabra? ¿Conforme a tus obras y a la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo realmente en la voluntad de Dios, hermano? Porque va a ser terrible el castigo, hermano, para aquellos que creían ser cristianos pero nunca caminaron en la voluntad de Dios. Mejor, dice la palabra, mejor no me hubieras conocido. Además, Jesús fue tan claro, hermano. En Mateo 7:16 dice, mira, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nuestro llamado principal, hermano, es a quitar la viga que nosotros tenemos. Dios vino a darnos vista, pero no vista para mirar a los demás simplemente, sino para ver nuestro pecado, hermano. Hermano, nuestro enemigo más peligroso, hermanos, somos nosotros mismos. Mira lo que dijo Charles Spurgeon, un gran teólogo.
No te cuides de nadie más que de ti mismo. Llevamos nuestro peor enemigo dentro de nosotros mismos. ¿Pero a qué te lleva el humanismo? A todo lo contrario. A decir lo que acaba de leer el hermano es mentira. No, no es mentira. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, hermano. Somos nosotros los que decidimos pecar. Que Dios nos cambie, hermano. Hermanos, nosotros hay pecados muchas veces que aún nosotros no los vemos. Y debemos orar por eso. El llamado hoy día, hermano, de este programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, hermano, es que te mires a ti mismo. Yo lo haré conmigo. Y si hay pecado en nosotros, confesémoslo. Porque Jesús está cerca de ti. Hoy está cerca, hermano. Hoy es tiempo todavía de poder enmendar nuestros caminos y poder caminar en santidad, poder caminar como Él caminó. Porque nuestro objetivo principal, hermano, no es ser el gran teólogo, ni ser el más famoso, el mejor cantante. Nuestro objetivo es llegar a ser y llegar a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó la vara bastante alta, hermano. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. Si estamos constantemente confesando nuestros pecados, si estamos examinándonos, si nos miramos y nos damos cuenta si estamos caminando en santidad o somos como el mundo, hermano. Salmos 19, del 12 al 13 dice: ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son aún ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Debemos estar atentos, hermano, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, si están conforme a la palabra. Salmo 138 se dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante, hermano, distante de los orgullosos. Quizá, hermano, tú estás escuchando hoy día este programa y no conoces a Jesús. Yo te invito. Quizás estás luchando con algún pecado terrible que no te deja. Ven a Cristo. Él te puede librar. Él te puede devolver el gozo que te ha quitado el pecado, hermano. Porque sí, el pecar trae gozo en cierta etapa, pero llega un minuto, hermano, que lo único que va a traer a ti es dolor y tristeza. En Lucas 4:18 Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Te sientes oprimido? ¿Sientes preso de tu pecado? ¿Sientes que no ves el pecado? No hagas a Dios mentiroso. Si Dios dice que todos pecamos, y arrepiéntete y vuélvete al Señor. Hermano, si tú estás hoy día en un lugar de eminencia en el cristianismo, no olvides estas cosas tan importantes como arrepentirse, confesar tu pecado y examinarte constantemente. Te lo digo como hermano, como un hermano que te quiere volver a la verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos, discípulos de Cristo, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Tenemos un Salvador, hermano, que no nos ha dejado solos para poder caminar en santidad. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo
Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano, y que podamos mirarnos esta semana y podamos confesar nuestros pecados. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos vemos el próximo miércoles de 19 a 20 horas. El próximo miércoles.